This week on the Backtable Podcast. Yo no me enfoco en tratar el síntoma, yo me enfoco en proteger la salud de la vejiga y por consiguiente la mayoría de los síntomas van a resolver. Me explico. Cuando un paciente me llega con cualquier tipo de síntoma urinario, ya a mí no me importa si es frecuencia, si es urgencia, si es despertadera por la noche, si es un chorro debilucho, gotereo, lo que sea. Yo todos los trato prácticamente igual. Y les digo, mira, yo lo primero que tengo que descartar es que tú no tengas algún tipo de mejoramiento de la vejiga. Y te vas a sorprender, Oche, la cantidad de pacientes que llegan ya 40 y pico, 50 años y vejigas completamente explotadas. Saludos a todos y bienvenidos al primer episodio de Backtable Urology en español. Pueden conseguir otros episodios de nuestro podcast en iTunes, Spotify y en la nueva página web backtable.com. Este es José Oche Silva y estoy contento de tener aquí como invitado al doctor Francisco Gelpi, mejor conocido como Paco, el Paquitín, el Paquillo. Vamos a dejarlo como Paco. Sí, por favor. Paco obtuvo su entrenamiento en urología en Thomas Jefferson en Filadelfia. Luego de esto se dedicó a hacer una subespecialidad en urología oncológica en Mass General, que eso en Boston. Y actualmente es urólogo privado en el área de Houston y es centro de excelencia de tratamientos mínimamente invasivos para BPH o hiperplasia prostática benigna, pero vamos a seguir haciendo el Spanglish y decimos BPH. ¿Verdad? ¿Qué tú crees de eso? Me parece excelente. Pues Paco, vamos a hablar de esto, pero vamos a empezar, que nos haga el cuento cómo fue, o sea, hiciste una subespecialidad en urología oncológica y cómo fue esa transición de empezar a hacer casos oncológicos a de repente dedicarte a BPH y otras cosas no tanto oncológicas. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre es agradable poder tener este tipo de charlas y de encuentros, aunque sea de forma virtual. A Oche yo he tenido el privilegio de conocerlo desde escuela secundaria, así que en la high, así que un par de añitos mayor que yo, pero compartimos desde ahí, después en Boston mientras estábamos en college y después cuando estuvimos haciendo parte de nuestro entrenamiento en Puerto Rico juntos. Sí. Pues nada, una vez yo tomo la decisión de hacer un entrenamiento ya más especializado y enfocado en cirugía mínimamente invasiva y oncológica, nosotros tuvimos una situación bien particular cuando digo nosotros, mi familia, en el sentido de que mi niña fue diagnosticada con epilepsia y eso me hizo cambiar un poquillo el enfoque de lo que quería hacer con mi carrera. Y en vez de quedarme en un plano académico, que había sido más o menos el plan hasta aquel entonces, pues decidí irme por la práctica privada. Más que todo por la habilidad de tener tanta, digamos, autonomía y libertad a la hora de poder tomar decisiones, ese tipo de cosas. Y entonces cuando decides, bueno, ya habíamos hablado de cómo llegaste a Houston, y pues básicamente ese grupo me han mencionado que tenía todas las cualidades que estabas buscando, o sea, como pues muy bien dijiste, tu expectativa cuando entraste a un programa de urología oncológica cambió ya Sí, desde el principio al final, o diametralmente. sea. Sí. O sea, la ventaja fue que durante la subespecialidad, yo tenía una clínica asignada donde básicamente yo tenía total libertad del tipo de pacientes que podía ver. Uh-huh. Y entonces ya a sabiendas de que una vez me graduara iba a irme a la práctica privada, pues particularmente el último, digamos, la parte más cercana al terminar el entrenamiento, yo me enfoqué en quizás tratar de hacer cosas un poquito fuera de lo que era mi área de confort, porque llevaba 2 años prácticamente solamente haciendo investigación y haciendo cirugías robóticas y cáncer de vejiga, de próstata, riñones. Así que empecé quizás a prestarle un poquito más de atención a hacer, tú sabes, tratamientos para el BPH, piedra, ese tipo de cosas. Y la verdad Lo es que básico. lo básico, exactamente, lo que dirían en inglés el bread and butter. Exacto. Ahora, hasta esta altura, yo realmente había tenido quizás un entrenamiento bastante genérico en cuanto a lo que son las opciones de tratamiento. Yo
Yo llegué a Houston y yo no había hecho un solo green light en mi vida. Resume todavía estaba recién en pañales desde un punto de vista, digamos, experimental, lo mismo que Eurolift. Así que muchas de estas cosas yo las vengo a descubrir cuando ya empiezo a adentrarme en mi práctica particular y empiezo a ver que, pues, obviamente esto es una de las cosas más comunes que vemos, una de las quejas más principales. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue ver la cantidad de pacientes que llegaban con vejigas explotadas, tú sabes. Así que una vez ya empecé la práctica privada como tal, al principio quizás el enfoque era un poquito más basado en cirugía laparoscópica y robótica, pero poco a poco tú te empiezas a dar cuenta que esos casos son chéveres, son entretenidos, pero son de muchísimo mayor riesgo. Y la complejidad, pues tú sabes, empieza a tener un impacto en tu calidad de vida, particularmente cuando no tengo la ayuda de médicos residentes o estudiantes de medicina que me puedan ayudar con pasar visitas y eso. Así que en una de esas múltiples noches de estar dándole casco a cómo poder reenfocar la práctica, surge la oportunidad de empezar a hacer algunos de estos casitos. Lo primero que hice fue quizás yo tuve la dicha, no sé, hemos hablado de esto anteriormente, pero en mi grupo estaba el doctor Ricardo González, que es uno de los, digamos, de los caballetes El de green lo light. que... Exacto. Y entonces tuve la dicha de poder agarrar un par de consejos de él. Y entonces de ahí empecé a utilizar cosas que había aprendido. Yo, por ejemplo, había hecho muchos HOLEPs en mi residencia. Mm. Para los que no están familiarizados, eso es básicamente enucleación prostática con el láser de holmium. Y entonces empecé a agarrar conceptos o técnicas de lo que eran los HOLEPs y empecé a aplicarlas a lo que era el green light. Y entonces esa ha sido una de las cosas que en un ratito hablaremos un poquito más de eso en detalles, pero eso fue una de las cosas que quizás como que me ayudó a dar un salto, porque casi terminé como que inventando una técnica que para mí me funcionaba y me funciona muchísimo, y es lo que yo llamo una pseudoenucleación, donde hago básicamente un abordaje extremadamente parecido, pero como no tengo la ventaja de tener un morcelador, pues entonces lo que hago es que vaporizo el tejido con el green light. Así que, pero ha sido un proceso interesante de verdad. Paco, eso, o sea, y mencionaste eso, el tiempo de que esos casos hay que dedicarle. Yo no me entrené nunca en oncología, pero pues en Puerto Rico, o sea, tú sabes que hacíamos muchos casos grandes y eso, Ujú, ujú, y lo estuve haciendo porque me llegaban. ujú. Pero definitivamente un caso, un estrés mayor, si no lo estás haciendo todos los días, y la verdad que pues la parte monetaria, o sea, está el riesgo, las canas, todo eso que te sale Ujú, ujú. por un poquito de dinero más, pues realmente pues, no vale la pena. Eso yo se la estoy enviando a los que lo hacen todo el tiempo. Eh, No, yo creo que es cuestión de eh, encontrar un balance, ¿verdad? sí. Obviamente son casos extremadamente interesantes. Yo hago de vez en cuando, qué sé yo, tumores de vena cava. Recientemente tuve un muchacho con una masa de 13 centímetros y un tromo en la cava. O sea, todavía yo atiendo esos casos. Lo que pasa es que trato de, tú sabes, balancear cuántos de esos versus otras cosas que sean un poquito de Y eso es menor riesgo. cuando sientes que está dando la testosterona, te tiran un casito de eso. Eso es para sentirte así un poquito macho. No, el otro día, por ejemplo, con esto de la pandemia ha sido bien interesante porque muchos de estos casos obviamente han tenido que ser reschedule, Sí. porque no nos estaban dejando operar pacientes que podíamos dejar admitidos. Y de pronto, ¿cuándo fue? El martes, este martes, no, el anterior, tuve 4 riñones, 3 Coño. radicales y una parcial. Y Mira, eran casos que rayos. se habían quedado, así que de vez en cuando, o sea, tengo todavía mis días así. Yo creo que todavía cáncer es probablemente como una tercera parte de lo que hago. Que también te mencionan en otras ocasiones que por razones extremadamente extrañas, hago muchas uretroplastías, Me has que no dicho, sí. hace ningún sentido, pero tuve el exposure en la residencia y ninguno de mis socios se siente cómodo haciéndola. Y pues hago como 2 uretras al mes más o menos. No, Que buenísimo. no suena como un mundo, pero o sea, para un urólogo privado creo yo que es bastante... No, está buenísimo. Y ese día que hiciste 4 riñones, ¿a qué hora saliste? Los riñones cuando son radicales laparoscópicas, yo las hago por lo general hand assisted y me toman más o menos entre 1 hora, hora y media. Así que nada, como a las
4 y cuarto por ahí. Está bueno. Sí, Está sí, bueno. sí, no, fue un bendita. Y también tengo, que eso es otra cosa que digo, no tiene nada que ver con BPH, pero para los médicos que están quizás empezando a tratar de encontrar su niche y tú sabes, encontrar su ritmo y eso, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es, yo tengo un asistente quirúrgico que ya venimos trabajando juntos 5 años. Entonces, él conoce todos los pasos, él sabe cómo me gusta a mí, tú sabes, posicionar al paciente y tú sabes, te ayuda a ser muchísimo más eficiente versus cuando te asignan uno aleatorio en el hospital, que tú sabes que no tienes más idea cómo tú haces el caso y tienes que estar, o sea, en cierta medida instruyéndolo. Así que yo cuando trabajo con Alan, que es el muchacho que te mencioné, o sea, es como una coreografía. Se Así ocurre que, más rápido. sí, no, que para aquellos practicantes que están empezando, y esa es una de las cosas que yo desde el saque les recomendaría, que Muy tengan bien. a alguien de confianza que los ayude. Pues está bueno. Pues Paco, vamos entonces a hablar de BPH. Paco, ese paciente que llega a tu oficina con síntomas urinarios, Ujú. ¿cómo es tu proceso de evaluarlo? Pues yo le digo a todo el mundo, yo no me enfoco en tratar el síntoma, yo me enfoco en proteger la salud de la vejiga y por consiguiente la mayoría de los síntomas van a resolver. Me explico. Cuando un paciente me llega con cualquier tipo de síntoma urinario, ya a mí no me importa si es frecuencia, si es urgencia, si es despertadera por la noche, si es un chorro debilucho, gotereo, lo que sea. Yo todos los trato prácticamente igual. Y les digo, mira, yo lo primero que tengo que descartar es que tú no tengas algún tipo de mejoramiento de la vejiga. Y te vas a sorprender, Oche, la cantidad de pacientes que llegan ya 40 y pico, 50 años y vejigas completamente explotadas. De la misma forma que llegan otros pacientes que tienen síntomas y no tienen nada que ver con la próstata. Así que O sea, yo por lo general hago una combinación de... Mucho depende de cuál sea la intención del paciente, ¿verdad? Si está abierto a la idea de considerar medicamentos, pues yo no soy muy amante, pero los utilizo muchas veces como prueba, porque si tú tienes un paciente que te responde bien al medicamento, pues tengo un argumento más fuerte para poderle ofrecer alguna intervención temprana. Pero de modo genérico, me gusta hacerle una cistoscopía, me gusta hacerle un sonograma pélvico. Siempre les digo que me gusta saber las medidas de la próstata para saber qué tipo de intervención es la que más les favorece. Y cuando están todavía un poquito incrédulos y no quieren hacer nada por esa línea, pues lo que hago es que les doy un poquito de espacio y entonces estoy utilizando mucho el Urocof en la oficina. Yo sé que habíamos hablado anteriormente sí. de las ventajas del Urocof. Yo me convertí en un fanático. Ya yo los lunes en mi día de cirugías, digamos, biopsias de próstata, cistoscopías, hidroceles, ese tipo de cosas. Y entonces ese día yo no estoy en la oficina y lo que tengo es una clínica que prácticamente se encarga de hacer Urocof todo el día. ¿Y por qué lo hago? Porque aunque no te da el mismo detalle de una urodinamia convencional, sí te da muchísima información en cuanto a lo que es el funcionamiento de la vejiga. O sea, estas gráficas están ya prácticamente estandarizadas en cuanto a lo que tú estás comparando el flujo con la presión que puede generar tu vejiga. Y entonces, pues tú más o menos puedes gradar si el paciente tiene una vejiga que ya está sufriendo cambios o una vejiga que está completamente saludable. Y el paciente que tiene un patrón subjetivo de obstrucción, pues entonces ya tengo un argumento un poquito más fuerte para ya sea poder evaluarlo más extensivamente o si ya lo evalué y no estaba seguro si hacerse una intervención, pues cuando ven este tipo de gráficas, pues ya tú sabes, se asustaba un poquito más y deciden entonces proceder con el procedimiento que tú entiendas que sea el más favorable. Sí, porque le dices, pues mira, ya una vez la vejiga se dañó y eso es un Foley permanente, un catéter permanente. Pero, mano, a mí me ha sorprendido la cantidad de pacientes que llegan con vejiga explota. Yo tengo ahora, la semana pasada, hay un muchacho, 23 años. Era por otra razón, era por estrechez de uretra. Pero, o sea, el paciente se tiende a acostumbrar a lo que es su día a día, tú sabes. Y entonces no tiene otra vara con que comparar. Y de pronto, pues ya le puedes mostrar algo un poquito más estandarizado. Y entonces ya puedes, tú sabes, que crea un poco más de conciencia sobre lo que es su situación particular. Sí, no, y eso de Urocof estoy tratando de ponerlo en la oficina, pero pues yo, al ser empleado del hospital, pues la cosa es diferente. Que Pues si tú obviamente tú, supieras, mira, y ya, porque desde la última vez que hayamos hablado no tenía todavía o sea, información económica, pero ya yo habré hecho más de 100 Eurocofs en la oficina en los últimos par de meses. Cuando hayamos hecho los primeros 34,
la gente que se encarga de las finanzas, pues entonces me contactaron para darme una idea más o menos de cómo íbamos. Y de esos primeros 34, más o menos la mitad los habían pagado ya, y el rango iba entre $200 a $400. Ahora, cuando yo adquirí el equipo, mi idea original no era yo hacer dinero con el equipo. Era realmente utilizarlo como una herramienta para poder llevar y convencer a más pacientes a hacerte cirugía. Pero ya nos hemos dado cuenta que hasta o sea, como un instrumento adicional en tu oficina, sí te puede generar este dinero. Y es extremadamente sencillo. O sea, oye, la verdad es que esto, tú te vienen, y las muchachas que vienen y te entrenan, están contigo 3, 4 pacientes y ya puedes entrenar a cualquier persona en tu oficina. No es nada del otro. El factor importante es que prepares al paciente mentalmente de que mira, va a venir a la oficina. Si queremos que esto sea lo más confiable, tienes que realmente estar con la vejiga llena, así que puede que pase un tiempito y estés sentado ahí, y así sucesivamente. Y por esa razón es que yo tengo un día particular, no tiene nada que ver con el día de la visita, porque no quiero que entonces se dilate y entonces se empiece a llenar el área de espera y ese tipo de cosas. Pero definitivamente si pueden o sea, introducir en la práctica de ustedes, te digo, para mí me ha cambiado o sea, drásticamente cómo manejo a los pacientes. No, pues sí. Definitivamente, la última vez que hablamos de esto, pues sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y también el Hoffman está interesado en hacerlo. No te digo, Pues mira, es sí, buen aparato, una buena inversión, y te digo, costos iniciales son bastante, digo, obviamente para alguien en la posición de ustedes que están empleados, no sé cómo se maneja, sí, no, pero ya la compañía nos tiró nos tiró el quote, me dio el quote, pues estoy esperando que lo evalúe ahí el Papa, tú sabes. seguro. Tienes que pedirle permiso a todo el mundo. Pues mira, Paco, ok, ese paciente le demuestra que está de alguna forma obstruida. Ujú. Me dices que, o sea, que los síntomas ya o sea, ese paciente que parecía que tiene una vejiga hiperactiva, pero si tiene síntomas que está obstruido, le hace la cistoscopía, tiene Ujú. trabalocuaciones, pues va para algún tipo de tratamiento. ¿Qué opciones tú le das al paciente? Pues yo lo que hago es, cuando hago la cistoscopía, yo trato de organizarlo para que ese mismo día tenga entonces su sonograma pélvico. Y a modo de tratar de simplificar esto, o sea, lo más posible, obviamente siempre hay sus particularidades, pero yo lo que estoy buscando son un par de cosas. Número uno, cuando le hago la cistoscopía, el paciente tiene una próstata con hiperplasia bilobar. ¿Hay algún tipo de componente trilobar o lóbulo medio? ¿Hay algún tipo de protrusión intravesical? Quiero ver cuán desmejorada se ve la vejiga, si lo está desmejorada o no. Y entonces, medidas. Y la razón por la que utilizo estas tres, estos varios componentes es porque en mi libro, si yo tengo un paciente que tiene una próstata con hiperplasia bilobar y las medidas sugieren que es una próstata menor de 90 a 100 gramos, típicamente, siempre y cuando no haya un componente intravesical, ese paciente yo trato de utilizar Urolift como la herramienta principal. Mi experiencia realmente ha sido que yo trato de mantenerlos menores o sea, entre 80 y 90 gramos, por varias razones. Número uno, creo que la costo-efectividad del procedimiento mejora cuando tú puedes mantenerte entre 4 a 6 grapas. Si tienes que poner más de estas, pues ya entonces empiezas a no ser tan costo efectivo. Número dos, me preocupa cuando ya el tamaño empieza a ser un poquito más de la cuenta. Yo sé que está aprobado para 120, pero yo difiero un poquillo de quién es el candidato idóneo. Sé que también se puede utilizar para pacientes que tienen un lóbulo medio, pero mi experiencia ha sido que quizás no es lo más apropiado. Si el paciente tiene ese mismo tipo de dimensiones, tú sabes, próstata entre hasta 90 gramos más o menos, pero entonces tiene ya un lóbulo medio, o una glándula central bastante protuberante, pues me gusta mucho más utilizar el Rezum. En el caso mío me ha funcionado bastante bien. Al principio quizá yo estaba siendo un poquito demasiado agresivo utilizando próstatas demasiado grandes. Lo otro que hay que tener cuidado es que no sean próstatas demasiado pequeñas. Porque si tienes una glándula menos de 30 gramos, pues entonces corre el riesgo de que puedas estar inyectando afuera del parénquima. Así que no solamente significa que sea hasta X tamaño, tienes que también tomar en consideración las dimensiones en la parte de abajo. Y cualquier cosa que mida ya más de 100, 120 gramos, por lo general, mi Swiss Army Knife es el Greenlight, que
Nada, o sea, yo me siento comodísimo utilizándolo en glándulas hasta 150, 180 gramos. Si ya yo veo que realmente el paciente lo que tiene es o sea, un lóbulo medio salvaje o una protrusión intravesical bastante significativa, pues entonces ahí es que puedo considerar hacer una prostatectomía simple, que todavía las hago más o menos 1 o 2 al mes. Por robot. Sí, por robot. Ah, Pero, o sea, el problema es que, tú sabes, el paciente va a estar un poquito más incómodo, va a estar en síntomas irritativos por un tiempo mayor y pues hay que tomar eso en consideración. Recientemente, digo, desde la última vez que hablamos para acá, en estos últimos meses, pues ya he estado utilizando, no tanto porque yo lo ordene, pero sino porque he tenido colegas o socios que lo han utilizado, las embolizaciones de la próstata. ok. Y he visto situaciones bien particulares. Definitivamente hay una disminución en el tamaño, pero he tenido varios que, pese a la reducción en volumen, siguen estando obstructivos y cuando tengo que llevarlos a sala para poder hacerle algún otro tipo de procedimiento, pues el tejido se comporta un poquito diferente. Este lunes tuve un muchacho que uno de mis socios había visto originalmente, creo que una próstata de 150 gramos, lo embolizó. Después de un mes todavía estaba en retención, así que entonces me lo envió. Yo le hice la cistoscopía, todavía se veía que tenía un lóbulo medio bastante generoso. Le repetí el sonograma y había disminuido 50% el tamaño, así que dije, mira, pues filete, vamos a hacerte un green light. Y bien interesante, el tejido se comporta súper diferente, bien gomoso. Sí. Funciona, pero es un poquito más complejo. Sí, la experiencia que he tenido, que, pues, como tú dices, o sea, tengo pacientes que o no le hace nada a la embolización, a los 6 meses están igual, o mejoran, pero puede tener cinta. Hay algunos que, no, que mejoran y ya, y no le hay que hacerle nada. Pero te diría que me he sentido más cómodo haciendo el raspe. Usualmente Ujú. no sangran y corta mejor y más rápido. Pero sí, o sea, la primera vez que traté de hacer un green light, realmente como que o sea, no ve esa vaporización, no vi Mm. ese tejido yéndose tan rápido. O sea, más bien me encontré como que lo estaba yo shaving off con el mismo. Exactamente, sí, sí, sí. No, se comporta bien diferente. O sea, algo parecido al fenómeno que ocurre cuando tú tienes a alguien que ha estado en finasteride por mucho tiempo, Sí, pero mucho más marcada digamos, cuán gomoso se pone el tejido. Pero nada, o sea, lo pudimos resolver y en esos casos hay veces que lo que hago es utilizo el green light para poder yo enúcleo el lóbulo medio y lo que llega a un punto que si ya tú no tienes vascularidad en ese tejido, no lo vas a vaporizar. Y entonces lo que hago es que utilizo como una especie de tenaza y entonces trato de amputar el tejido y lo remuevo. Entonces lo envío con la excusa de que tengo tejido para patología, tú sabes. sí, sí. Pero se lo Y digo a ahí los poner la pacientes. nucleación. Sí, no, pero esos pacientes que vienen y se le han hecho esas embolizaciones, yo creo que hay que hablarles bien claro y decirle, mira, o sea, la probabilidad de que tú puedas orinar después de esto, pues, o sea, no es tan alta como cuando te haces otro tipo de intervención, pero para el paciente que quiere hacer algo completamente mínimamente invasivo, bueno, realmente no es mínimamente invasivo, coño, te estás poniendo un catéter en un vaso sanguíneo, No, y pero dura, pues, dura bastante, o sea, no un procedimiento rápido. sí, no, y están incómodos por un, Sí. por un tiempo. Sí, Este, aquí hay hay otro urologo que lo hacen aquí, lo envían para intervencional, ujú, le baja la mitad y entonces ahí le hacen un urolift, le hacen, usualmente el que lo está haciendo mucho, lo combina con un urolift. O sea así. que no lo hacen terapia sola, pero pues si el paciente no tiene síntomas, pues tampoco ¿cómo le va entonces a hacer el urolift? Pero hay gente haciendo eso, que lo hacen una combinación ahí en su libro. Pero yo creo que, o sea, tú sabes, todo es cuestión de si tú le das las expectativas correctas al paciente y tú le Sí, dices, mira, estas son las opciones, esto es lo que, o sea, tú puedes hacer esto de muchísimas formas, hermano. Por ejemplo, si un paciente me dice de entrada, mira, a mí realmente no me importa el tema de la eyaculación retrógrada, por pues, eso. hermano, muchas veces ya salto un green la idea, porque, o sea, yo te había dicho ya con la técnica esta que estoy usando de green light, yo por lo general me tomo entre 12 a 15 minutos. Así que, No, tienes que decirle a Uso que te haga un videíto para verle eso. Tengo que sí, no, ver no, ya eso. estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos trabajándolo. Ya de hecho, ahora esta próxima semana, no, en 2 semanas tenemos
porque no sé si te había comentado que ya somos proctor Sí. de Greenlight y Resume, y entonces ahora una vez al mes voy a tener a otros urólogos viniendo Gente a contigo allí. entrenar con nosotros, sí. Así que sí, lo del videito viene. Te voy a decirle a Boston que me mande para allá. Ahí jangueamos un rato. Como usted diga, Sí. caballete. Mi casa es su casa. Aprovecho la ocasión. Pues mira, Paco, y obviamente la robótica la está haciendo en el hospital, pero lo otro, usualmente lo está haciendo en un centro ambulatorio, lo hace en la oficina, ¿cómo está haciendo? Pues mira, de la última vez que grabamos uno de estos podcasts hasta ahora, he cambiado un poquito el abordaje. Evidentemente, los casos robóticos sí los hago en el hospital. Típicamente ese paciente cuando es una prostatectomía siempre se queda una noche solamente. Yo lo envío para casa con una sonda y se la remuevo a la semana. Pero lo que son los green lights, los hago todos en el centro de cirugía ambulatoria de nosotros. Las únicas razones por las cuales he hecho alguno de estos green lights en el hospital es si tengo un paciente que, tú sabes, que ha tenido un Foley crónico, ha tenido algún tipo de alto riesgo para infecciones o urosepsis, pues entonces los hago en el hospital y por lo general lo que hago es monitorearlo. Si están bien en el recuperatorio, la mayoría se van para la casa, así que es muy, muy, muy atípico que tenga que admitirlo. Pero, o sea, lo peor que te puede pasar es que estés en el centro de cirugía ambulatoria, el paciente se te decompensa y entonces tienes que transferirlo al hospital. Así Ok. que he O sea, que es por el aprendido riesgo de infección más bien, por esa parte. el riesgo de infección y en los últimos 5 años he tenido 2 pacientes que he tratado de hacerle un green light después de haber tenido sondas por, qué sé yo, 2 o 3 meses. Y entonces esos 2 me sangraron muchísimo y tuve que transferirlos al hospital. Los di de alta el día después. Pero estoy ahora entonces un poquito más reacio a que el paciente así con un Foley crónico, digo, si es una próstata pequeña no tengo problema, pero si una próstata así más de 120, 150 gramos, pues entonces eso los considero hacer en el hospital. Por lo mismo, pues tienen más control. ¿Y has tenido que cambiar, o sea, haciendo un green light por sangrado, tienes que cambiar a un raspe o realmente te sientes cómodo y sigues pues haciendo el canal y eventualmente lo Pues, vasculariza? pues hermano, yo raspe como tal, yo no he hecho un raspe hace ya más de 8 años. Ok. De vez en cuando he tenido ocasiones donde sí, si de pronto veo que hay un área que, tú sabes, se forma algún pliegue así uniforme, que no sea uniforme, y entonces está sangrando detrás del pliegue y no puedo llegar bien con el green light. Porque la realidad del el green light es excelente, excelente herramienta para vaporizar el tejido, pero para coagular es un desastre, Sí. no funciona. Y tú puedes jugar con los settings, yo lo que hago es que lo bajo a 15, de ahí. No coagula muy bien. Así que cuando tenía un pliegue así que me dificulta poder controlarlo, pues entonces sí hay veces que puede que reseque un poco de tejido, solamente para tener mejor control vascular. Pero realmente lo que más me ha ayudado en ese sentido es que, como te he dicho en otras ocasiones, los green lights, yo me enfoco en hacer un canal anterior tratando de emular lo que es el concepto del urolift. Y al hacer eso, estoy evitando el área de más vascularidad de la próstata. Así que ese tejido a las 5 y las 7 de la tarde, no es que no lo remuevo, pero o sea, no me pongo tan bravucón en quererle llevármelo todo, porque realmente no le va a añadir nada al paciente y te aumenta considerablemente el riesgo de sangrado. Sí, es más bien para la foto después. Sí, Exactamente, sí, sí. exactamente. Así que yo lo de la forma que yo visualizo esto es, si yo tengo un embudo, que es lo que tú estás haciendo, ese embudo va a estar básicamente limitado por lo que sea el diámetro de la uretra. Así que, ¿por qué tengo que hacer un canal de 10 carriles en la próstata si va a llegar a estar solamente fluyendo por un carril? Así que, Sí, sí. y con esa analogía, pues entonces lo que hago es que si me enfoco en crear un buen canal anterior. La mayoría de las veces lo primero que hago es pues, atender el lóbulo medio o si es un cuello bien elevado, me gusta hacer el equivalente de una incisión del cuello con el green light. Y entonces la verdad es que una vez tú logras eso, ya el paciente por lo general, la diferencia es drástica. Y eso mencionaste el cuello elevado. O sea, esos pacientes que realmente no es como un lóbulo medio que se está metiendo dentro de la vejiga, Ujú. pero sí es un lóbulo alto. Pero Sí, que un cuando... cuello elevado. Lo que yo hago es ¿Ahí hago qué una hace? incisión.
Hago una incisión, lo mismo a las 5 y las 7. Yo siempre hago exactamente la misma técnica. Yo empiezo haciendo incisiones a las 5 y las 7 de la tarde. Si hay un lóbulo medio per se, esas 2 incisiones yo las trato de bajar hacia el ápice de la próstata y en algún punto pues trato de conectarlas y entonces ahí es que hago la nucleación como tal utilizando lo que sería la punta del cistoscopio. Si no hay un lóbulo medio como tal, como quiera hago esas incisiones y entonces en vez de nuclear tejido, pues como quiera. Y es bien interesante cómo se nota. Lo que te va a dejar saber si realmente lograste hacer eso o no es que cuando tú tienes el cistoscopio en la vejiga, si tú no has hecho esas incisiones, tú ves que hay bastante restricción en cuánto puedes moverlo de un lado al otro. Una vez tú haces esas incisiones, el cistoscopio tú lo puedes mover de un lado al otro sin ningún tipo de restricción absoluta. Y una vez tú sientes eso, ya tú sabes que el cuello de la vejiga está abierto. Exacto. Y eso es lo que más me ha funcionado. Así que siempre lo hago igual. Si tengo algún tejido en el medio, entonces ahí, dependiendo de cuánta cantidad de tejido haya, pues entonces decido. Yo siempre hago las incisiones cuando es el green light, hago 80 watts porque no me gusta quemar mucho el cuello de la vejiga, que yo creo que eso es parte de cuando está cercano al trígono. Ahí es cuando vienen los síntomas esos irritativos bien característicos de antes. Sí. Y si nucleo el tejido, pues entonces ahí le doy con 180. Si no logro nuclearlo completo, pues entonces lo que hago es que empiezo a veces 120, a veces puedo subir hasta 150, pero siempre estoy tratando de estar en un plano que sea perpendicular o menos de perpendicular, cosa de que no esté quemando directamente la base de la próstata. Y bueno, eso es lo que a mí me está funcionando y te digo, ya me siento súper cómodo con esa técnica, eso es lo que trato de explicar a los residentes y funciona. Los mando para la casa, les dejo la sonda 1 o 2 días y pues no he tenido, gracias a Dios, ningún tipo de inconvenientes mayores. Y el 1 o 2 días va a depender dependiendo del tamaño, cuánto Bueno, sangró, lo que pasa es que lo que me he dado cuenta es que interesantemente el paciente de nosotros, el paciente hispano, es un poquito más ñoño. Entonces, el dilema que tenía era que yo hago estos casos los lunes, los martes es que tengo mis casos robóticos, y entonces como no estaba en la oficina, pues entonces ellos insistían en venir a los 2 días. Y esa es toda la ciencia detrás de por qué lo dejo por 2 días. Porque si no, venían a la oficina, entonces le daba miedo que el doctor no está ahí. Pero la mayoría de mis colegas cuando hacen green lo dejan por 1 día y ya, y no tienen problema. Sí, yo uso un día y realmente no tenía problema. No pasa nada. No, te digo, es que tengo mucho paciente bien chango. Sí. Ahora, lo que sí he cambiado, entonces esto es lo que te iba a mencionar, es los últimos, qué sé yo, 30 Resums y 30 Urolift, los he estado haciendo con Pronox. Y entonces eso es lo que estoy haciendo ahora, Ani. O sea, no puedo decir que es en mi oficina porque no me permiten hacerlo en mi oficina particular, pero tenemos una facilidad que no es considerado un centro de cirugía ambulatoria, es básicamente una extensión de la clínica. Y entonces lo que hago es que traigo al paciente, lo empiezo en el Pronox, le hago un bloqueo prostático, lo ponemos en litotomía, le ponemos anestesia local, o sea, lidocaína por la uretra. Y, mano, o sea, eso quizás ha sido lo que más me ha cambiado el enfoque de la práctica en los últimos par de meses. Porque a los pacientes les va brutal, se economizan bastante dinero en términos de que no necesitan anestesia, el staff está súper contento porque no tienen que hacer los clearance quirúrgicos. El paciente no necesita que nadie lo conduzca, puede conducir él mismo. Y te digo, o sea, al principio he tenido un poquito de reservas, pero ya he hecho bastante. Y me siento súper cómodo. Lo otro que estamos haciendo con el Pronox es los spacers y los marcadores para radioterapia y lo mismo funciona brutal. ¿Ustedes están usándolo o no? Bueno, estamos en proceso, tú sabes, todo esto es un proceso. Está Pero te ahora digo, mismo entrando por el Capitolio, ahí, esperando que alguien lo coja y filme. no, pero te digo, las vasectomías, todas las estoy haciendo por Pronox, con Pronox. Y ha tenido pacientes hasta en los 90 y pico de años, lo toleran súper bien. Buenísimo, o sea, mano. es un palo. Nada, me dicen que sí, que lo vamos a hacer, y definitivamente, o sea, yo hago caso en sala de operaciones, o sea, en el hospital no tengo un centro ambulatorio, o sea, que el turnover, hago un resumen de 10 minutos y estoy 45 minutos sentado haciendo nada. O Exacto. sea, que obviamente el beneficio de hacerlo en la oficina, pues ahí, o sea, puedes seguir viendo pacientes o lo que sea, pero
O sea, puede definitivamente mucho más eficiente Es mucho esto. más eficiente, es mucho más eficiente. Al principio sí, o sea, hubo un par de dolores de cabeza porque yo tuve mucha resistencia en mi práctica. Yo quizás soy de los que más, ¿cómo te digo? Más open-minded y early adopters. Y me tomó como 3 meses de estar batallando con la junta de directores de la práctica porque tenían mucho miedo desde el punto de vista de liability. Y yo tuve que crear mi corporación paralela. Los consentimientos tenían que básicamente proteger a la práctica, así que lo limitaban de cualquier tipo de responsabilidad. Y entonces eso a su vez causaba que parte del staff estuviese un poquito más reacio a hacerlo. Pero entonces nada, 3 meses después, ahora tú sabes, todo el mundo culeco con el Pronox y esto es lo mejor que nos ha pasado y todo el riesgo me lo tomé yo. Y por eso, y estamos así lo mismo. Cuando yo sometí, mira, vamos a hacer esto, primero pensaron que era nitrous oxide. Ah, pues no, por todo el estigma que tiene, pero ese es Ujú. cuando eventualmente vieron, mira, esto es 50-50, esto es self-administered, realmente no necesita tener un carro de paro aquí para eso. Ahí entonces, pues ahora se está moviendo la cosa y supuestamente, pues, todo un proceso, pero ha Ujú. sido un proceso ahora favorable que sí lo están considerando y posiblemente lo tengamos. O sea Mira, que, yo ni tan siquiera, yo ni oxímetro tengo. Al principio estaba medio asustado. Te digo, nada, nada, nada. nada. No, porque tú estás interactuando con el paciente. Algunos se empiezan a reír, otros se ponen medio callados, o sea, pero no, no. Cualquier cosa que pase, o sea, tú lo único que haces es le quitas el aparato y le quitas por lo menos le pones un tapón en la nariz, se lo quita. Y una vez respira por 30 segundos oxígeno a concentración así de ambiente, ya el gas El efecto se le desaparece. va. Mm. Así que te digo, es un palo. Si lo pueden adquirir, mano, te digo que no se van a arrepentir. Mira, y Pago, y esos pacientes de Resum, ¿cuánto tiempo le estás dejando el Foley, el catéter? Pues mira, el resume, mucho va a depender del número de inyecciones que haya que darle. En promedio, dependiendo si es una próstata, digamos, un tamaño entre, qué sé yo, 30, 60 gramos más o menos, por lo general le doy 2 inyecciones en cada lado. Y entonces si tiene algún tipo de protrusión, ya sea intravesical o algún tipo de lóbulo medio o algo que me preocupa ahí, pues entonces le doy una inyección en esa área. Así que típicamente yo utilizo entre 5 inyecciones a 7, dependiendo si tengo que, entonces ya tú sabes, abarcar un poquito más de tejido lateral. Cuando ya son más grandes, pues obviamente más, pero rara la vez que tengo que inyectar más de 7 o 8 veces. Entonces, esto ha sido un proceso, tú sabes, de más o menos de uno ir descifrándolo sobre la marcha. Antes quizás pecaba de dejar la sonda muy poco tiempo, porque te dicen, de 3 a 5 días, pero hay pacientes que, pues, mano, o sea, tú dices, déjame dárselo un poquito más. A veces hay pacientes que me asusto, pero el paciente está bien cómodo, se lo quito antes y no pasa nada. Pero en promedio yo hago los casos los lunes y típicamente trato de removerlos entre jueves o viernes. Si es una próstata inmensa, digamos, qué sé yo, 100, 120 gramos, que estoy ahí llegando al límite de lo que realmente debería ser el procedimiento, por lo general se lo dejo como mínimo una semana. Pero la verdad es que aquí, te digo, es el tipo de cosa que a mí me encantaría poder decirte, mira, este tipo de próstata, tantos días. Es mucho a ojo por ciento. Y, mano, yo lo único que te diría es que si estás en duda, déjalo por más tiempo. Sí. Porque si vas a tener paciente. Y la otra lección que he tenido que aprender a cantazo es, yo soy bien reacio a utilizar antibióticos. Yo no uso antibióticos, tú sabes, después de, por ejemplo, los green lights yo le doy antibióticos en sala y más nada. Los Urolif le doy antibióticos en sala y más nada. Con el Resume he tenido que sentirme cómodo enviando al paciente a la casa con antibióticos, porque sí he tenido varias infecciones, que yo creo que la mayoría realmente han ocurrido al momento de remover la sonda. Así que ahora a todo el mundo le doy antibióticos por una semana y desde que estaba utilizando esa maniobra no he tenido problemas. Por esa línea, el convito de medicamentos que yo utilizo para las 3 intervenciones es bastante parecido. A todo el mundo le doy Pyridium por una semana, le doy ablandadores para la excreta y les doy entonces Meloxicam o algún otro tipo de antiinflamatorio como mínimo por una semana. Si acaso con los resums puede que entonces, si tú crees que el paciente joven realmente es el que tiende a tener más problemas y entonces puede que se lo extienda por 2 semanas. El Urolift por lo general se va para la casa sin sonda, Sí. así que es rara la vez
El único paciente que he tenido, tú sabes, no problemas, pero que he notado que quizás se beneficia de la sonda, es un paciente que está anticoagulado, deja la anticoagulación y entonces le ponen la grapa y de pronto se nota que está un poquito más, tú sabes, más sanguaza que lo Abuso, que... sí. Sí, entonces eso se le digo, mira, te lo voy a dejar por un día para ir no a la segura. Pero por lo general trato de no dejar sonda con el Sí, Urolift. no, de acuerdo, yo igual. He tenido, y de hecho, los únicos 2 pacientes que le tengo que poner sonda después de Urolift me han desarrollado prostatitis. Ujú, Y como que es más el síntoma que están tapados y pues nada, le pongo la sonda, pero no creo que haya tenido retención franca como tal. Es ujú, más, ujú, ujú. quizás, Incomodidad. sí, incomodidad, pues, puede ser que un poquito el PVR elevado, 200, pero no es 500, 600. Seguro, 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 seguro. O sea, realmente como Urolift, digo, y siempre pues cojas buen paciente, o sea, no te pongas. Seguro, seguro, Yo seguro. no hago Urolift en pacientes con próstata quizás 60, 70. Ujú. No, pues, si es más grande, mira, voy con Resume o un Green Pero Light mira, un truquito que yo aprendí hay uno de los centros de excelencia de Eurolift, Michael Trotter, que el tipo es un bestia haciendo Eurolift. Uno de los trucos que él me enseñó, y se me olvidó mencionarte eso cuando estábamos hablando de la cistoscopía, a todo el mundo, cuando yo le hago la retroflexión, él me enseñó que primero tomar una foto de la vejiga completamente vacía y entonces otra foto con la vejiga completamente distendida. Y entonces si tú ves que tú tienes una próstata esta que como que está tratando de recrecer hacia la vejiga, pero cuando llenas la vejiga y la distiendes, se achata, pues ese paciente no tiene ningún problema. Cuando tienes un paciente que todavía persiste esa protrusión, ten un poco más de cuidado porque el problema es que el Urolift es tremenda técnica, pero mano, tú le pones una grapa de esa a alguien en una vejiga y van a estar miserables, hermano. Y entonces, cuando tú estás mirándolo desde la próstata, pues tú tienes una percepción bien diferente. Y muchas veces tú te crees que, lo disparé y está perfecto. Y mano, terminas poniéndole hecho esa grapa en la vejiga, que es muy pocas las veces que me ha ocurrido, pero sí, Sí, confieso que me ha pasado. sí, es verdad. Y mucho más antes cuando no me percataba de eso que te estoy diciendo. Por eso yo digo a todos los pacientes, yo te quiero evaluar para saber qué es lo más que te conviene. Y continuamente me pasa, llegan pacientes que dicen yo quiero Urolift y termino haciéndole un Resume, o llegó alguien que quiere un Greenlight y termino haciéndole un Urolift. Así que tú tienes que tratar de encajar el paciente correcto con el procedimiento correcto. Exacto. Sí, a mí, pues, con el Green Light, eso, pues, que tú estás diciendo del canal anterior, muy importante, pero sí he tenido pacientes que después que le hago un buen hueco abajo, de repente el techo como que Se la cae, parte sí, se cae. sí, Y ahí, sí. ¿y ahora qué hago? Pero definitivamente ahí, pues, si uno hubiera empezado quizás con la parte de arriba, pues, con ese canal anterior, Yo te digo, yo siempre primero lóbulo medio y entonces después, cuando brego con la parte lateral, siempre de arriba hacia abajo. Por eso mismo, porque sí. si se empieza a caer ese tejido, lo empiezas a atender inmediatamente. Sí, ¿no? Y una vez se cae ahí, pues, está chavo, se pone más difícil la cosa. Se pone la cosa peluda. Mira, Paco, y ahí has tenido que, o sea, un paciente que le hace un Urolift o le hace un Resume, has tenido que hacerle después un Green Light, o ¿qué has tenido que hacer ahí? Pues, mano, gracias a Dios en ese sentido, y creo yo que he sido bastante afortunado. Y volvemos. Y por eso que quizás los pacientes a veces, no quiero decir que a menudo, pero a veces tú sabes, como que se frustran de que, pero ¿por qué tanta evaluación? Y es por eso mismo, por evitar tener que bregar con este tipo de situaciones. Pero con todo y eso, pues sí, de vez en cuando, con Urolift todavía no he tenido problemas en casos que yo haya hecho. Capaz que terminaban viendo a alguien que Sí, estaban sí. molestos conmigo. Pero sí me ha pasado que he tenido que removerle grapas a algunos pacientes que han sido intervenidos por otra persona. Y en todas esas ocasiones me he dado cuenta que realmente escogieron un paciente que era completamente desastroso para un Urolift. Con Resume, al principio había estado tratando próstata que creo yo que eran demasiado grandes y entonces algunos de esos terminé citoscopiándolos y entonces notaba que sí habíamos creado un buen defecto, pero todavía quedaba un poquito más. Y he tenido ocasiones en que, y no sé si te había dicho esto, yo le explico a los pacientes que cuando hago Resume, lo que estoy haciendo paciente es desinflándole la próstata. Y cuando no logro desinflar un área tanto como me gustaría, pues entonces hay veces que luego he venido y le he puesto algún Urolift.
Ok. No he tenido todavía que hacer un green light después de uno de mis Eurolift o un resume, pero algún día me va a pasar, tú sabes. Así que yo sí he hecho green lights en ambas de esas situaciones con pacientes que han sido tratados por otra persona y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema. Los Eurolift, la grapa es bastante fácil removerla. Obviamente no puedes sacar el ancla que queda afuera, pero la que queda hacia la uretra prostática es bastante fácil de removerla. Y el tejido que ha sido ya tratado con Resume no he tenido realmente problema en intervenirlo con Greenlight. Sí, hoy tuve de la ocasión que hoy hice dos casos. Uno fue después de un Eurolift que le hicieron hace 2 años a otra persona y me llegó y pues que dijo, no, yo quiero un raspe, que no hubo forma de conversarlo para otra cosa. En verdad era un lóbulo medio que ha crecido. O sea, los Ujú. laterales estaban ahí, estaban bien, pero el lóbulo medio ha crecido, así que lo raspé y me puse a raspar los laterales y rompí 4 loops. Cada vez que tratando de sacar el clip del Eurolift, que quizás lo habían dejado, pero nada, quería que se viera bien la foto así, bien amplia, y pues Ujú. lo raspé y rompí 4 loops de raspe Pero tradicional. no tuviste problema, ¿verdad? Porque por lo general es No, no, fácil. no, no. No, simplemente si le daba el metal, se rompía el loop. Pues Ujú, ujú, estaba tratando de darle a la sutura del Eurolift, ujú, ujú. pero si le daba, pues, Ah, cuatro, cuatro rompí. pero olvídate, si Sí. probablemente terminaste haciéndole mucho más que lo que estaba haciendo el Sí, implante, así sí, que. no, no, no. Oye, y entonces el otro paciente, eso fue sí, un paciente mío que yo en junio le hice un Eurolift y entonces como y persistía, decía que tenía urgencia y frecuencia y que estaba orinando como un spray. Ujú, Entonces le hago la cistoscopia en la oficina con el flexible y realmente en ese momento la vi como si estuviera, como si no hubiera hecho nada. Y yo, mira, pues nada, no pasó nada, te voy a hacer un raspe. Lo metí hoy y realmente cuando me meto estaba abierto. O sea, ¿verdad? Estaba muy bueno, ¿sabes? No lo hubiera hecho nada, pero ya lo tenía ahí, así que le hice un raspe para que se viera bien la foto. ujú. Pero la verdad que no sé por qué persistí. Ahora esperaré a ver qué pasa. Hermano, ese caso, ese tipo de paciente que estás describiendo es el perfecto candidato para que cuando vienen y te dicen, es que no me siento mejor, pues perfecto, vamos a hacerte un Eurocough. Por Y eso, sí, entonces, sí. y te digo, o sea, esa es otra de las indicaciones que te daría para que tengas más Sí. armamento para poder conseguirlo. Me pasa, mano, vienen los pacientes y te dicen, doctor, usted me hizo esto y esto y no me ayudó. Pues chévere, nada, mira, vamos a medirte a ver cómo está. Entonces ahora tienen un flujo brutal, tú sabes, la vejiga se ve de show y tú dices, pues espérate. Y entonces, pues mucho de esto es, tú sabes, que estar pasando la mano a los pacientes continuamente, de que pues hay daño tisular a la vejiga y la vejiga tiene que sanar y ahora tú sabes, no está teniendo que trabajar en contra de tanta resistencia y pues muchas veces es un proceso. Sí, así mismo. Ahí, exacto. Ese paciente lo que me confundió fue cuando hice la cistoscopia, quizás pues no le metí mucho flujo en la oficina y pues al verse un poquito obstruido, Más pues, obstructivo, sí, pues, pues sí, sí, me sí. rápido y pues, yo no llevo mucho tiempo haciendo resumen, bueno, llevo ya como 6 meses, pero pues todavía, yo creo que es la primera vez que veo cómo se ve Ujú, y me sentí bien ahora que lo vi. ujú. Pero quizás en ese momento lo vi un poquito obstruido y dije, pues vamos a rasparlo. Seguro, seguro. No, mano, Eh, yo te digo, a mí que llegan continuamente los pacientes y me dicen, y tal o cual cosa, y eso es bueno, y qué es lo más, qué es lo mejor, y qué me recomienda. Y yo, mira, flaco, o sea, podemos hacer cualquiera de estas cosas, o sea, y no es que una sea mejor que la otra, es la que más sentido te haga y ya. Que doctor Whatever, o sea, Whatever me dijo que quería hacerme un rap. Pues mira, si tú te sientes cómodo con doctor Whatever, mete mano y hazte un rap. O sea, esto no es cuestión aquí de tú decir, mira, esta es mejor que la otra. No, o sea, lo que pasa es que a mí me hace más sentido esto por esto y esta razón y ya. Pero te digo, un paciente así como ese que te acabas de describir, perfecto candidato para hacerle un para Urocoff Eurocoff. después de la intervención. Y entonces ahí tú tienes ya, porque la chulería es esa, te remueve la subjetividad, mano. Sí, sí. Lo que tú acabas de describir nos pasa a todos. Tú haces una cistoscopía y de pronto dices, coño, eso se ve medio obstructivo. Y le preguntas al paciente y te dice, no, yo estoy perfectamente bien. Y en otras ocasiones tú dices, mano, eso se ve bastante bien abierto. Y el paciente tiene, tú sabes, megasíntomas. Así que hay un grado de subjetividad que al hacer un estudio como ese, pues te permite ser un poquito más imparcial. Sí, sí, definitivamente, pues hay que añadir a otras municiones al armamento.
Mira, Paco, ¿y algún mensaje para los urólogos hispanos que nos están escuchando? Nada, yo creo que este tipo de oportunidades son súper chéveres de nosotros poder entre nosotros mismos mantenernos al día, tú sabes, tratar de seguir moviendo esto hacia adelante. Últimamente he tenido la oportunidad de poder interactuar con varios colegas en Sudamérica y Centroamérica y es una chulería, tú sabes, que muchas de estas pues, terapias convencionales para nosotros anteriormente, pues ya quizás han caído un poquito en desuso acá y entonces pues tenemos este grupo de pacientes, perdón, de colegas que quieren tratar de beneficiarse de las mismas y pues tú sabes, generar este tipo de diálogo siempre a mí me parece súper, súper chévere. Este, y nada, mano, lo mismo que te he dicho varias veces, que esto sigue cambiando y uno no se puede sentir 100% cómodo con solamente un truco y hay que seguir manteniéndose a la vanguardia y tratar de seguir tú sabes, explorando, seguir tratando de experimentar y seguir moviendo la aguja, porque hace 4 años atrás yo lo único que sabía hacer era un green light a duras penas, y hoy día, pues, hermano, estoy haciendo algunas de estas cosas en la oficina con Pronox que ni me hubiese imaginado que yo hubiese sido capaz de hacer eso. Y capaz, o sea, campeón, si yo puedo ser ahora mismo proctor de esto, créeme que cualquier individuo está capacitado para ser proctor. Oye, Así que... pues muchas gracias, Paco. Nada, y tremenda conversación, y nada, y seguiremos hablando. Y entonces, pues sí, voy a tener que hablar aquí con el rep de Boston Scientific para que me mande para allá, para coger un tutorial Cuando de usted tu, de quiere, tu, campeón. de tu 180 gramos en 12 minutos. Tampoco para Oye. tanto. No, pero de verdad, hay un par de truquitos que Pero- te digo, no, pues sí, eso del canal anterior, tengo que verlo cómo lo hace. Pues coño, Paco, un abrazo, muchas gracias. Igual, tipo, siempre un placer y acá a la orden. Y nada, mano, que sea esta la primera de muchas otras charlas de esta magnitud. Así será.